Hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, Bien, yo también los escucho bien. Bueno, estamos casi en horario, los espero un minuto y empezamos. Lo mismo se pueden ir incorporando los que vayan entrando, pero empezamos nuestra clase. Ya empezamos la tercera era, o sea, la tercera parte, que es el contenido que vamos a tener para el tercer parcial, que nos va a quedar bastante. Así que vamos a tener que ir llevándolo más o menos al día porque es mucho el contenido. Nos queda sistema endocrino, que es el que vamos a ver hoy, sistema respiratorio, nos queda digestivo, que es largo, que hay que darlo en 2 clases, nos queda renal, y genital femenino y genital masculino. Es mucho lo que nos está quedando para la última parte. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más simple que se pueda, pero tienen que irlo llevando al día para que no se les junte tanto contenido para querer aprender a último momento, ¿sí? Bueno, vamos a empezar hoy con sistema endocrino, que es un poquito largo, pero es bastante agradable, a mí me gusta. Si tienen dudas, es más, ya vimos que la clase es más llevadera, si ustedes participan, si me paran en el momento que no entienden algo, no esperen que pasemos a otro tema para recién preguntar, no tengo problemas que me vayan parando, ¿sí? Vamos a hablar hoy del sistema endocrino. Nosotros al principio, profe, después, ¿sí? ¿qué va a subir la clase? Sí, sí, Ah, como bueno, siempre, termino, la estoy grabando y terminamos y bueno, podemos demorar entre hoy a la noche o mañana a mañana va a estar subida la clase. Todas las clases las vamos a ir dejando grabadas. Bueno, la que no grabamos era la del repaso, pero porque era para ustedes nada más. Los contenidos los vamos a ir dejando grabados para que vayan teniendo todo el material para estudiar. Si quieren, también lo que podemos hacer, aparte de la clase, que es el PowerPoint, más todo lo que hablamos y dialogamos sobre el tema, puedo subir el PowerPoint solo, sin audio, para que el que lo quiera imprimir y tener, lo pueda imprimir. ¿Les parece? La parte escrita sola también, o sea, les subo las dos cosas. Si les parece bien, como para irles facilitando. Bueno, empezamos entonces con el sistema endocrino. Cuando vimos al principio de año, en el primer trimestre, vimos epitelio y después de epitelio vimos glándulas. Esas glándulas que vimos al principio, además de las clasificaciones y de todo lo demás, eran las glándulas exócrinas. Hay una diferencia que me habían preguntado justo en el repaso entre exócrino y endocrino. ¿Cuál era la diferencia? A ver si alguien se acuerda. Entre exócrino y endocrino. Y si no, vamos tratando de deducirlo con las palabras, con el nombre. Exo significa fuera, endo significa adentro o interno. ¿Sí? Las glándulas exócrinas eran aquellas glándulas que producían una secreción, pero que la volcaban hacia el exterior. ¿Sí? En cambio, el sistema endocrino va a estar constituido por glándulas que tienen secreción, que producen secreción o almacenan secreción y que la vuelcan directamente al torrente sanguíneo o al tejido conectivo o a alguna célula u órgano interno para que produzca su acción. Entonces, esa es la diferencia básica. Exócrino hacia afuera, endocrino al torrente sanguíneo principalmente o a tejidos vecinos, órganos o células internas, ¿sí? ¿Se acuerdan también cuando vimos nervioso, que yo les comentaba que el sistema nervioso estaba íntimamente asociado al sistema endocrino, que en algún momento, cuando avance todo esto, se lo va a estudiar como sistema neuroendocrino, que no son dos sistemas separados, sino que son dos sistemas que trabajan juntos, formando un solo sistema que sería el sistema neuroendocrino. Y acá vamos a ver, en esa ocasión les mostré por qué yo les decía eso y ahora lo volvemos a hacer, ¿sí? Bueno, vamos al sistema endocrino. A ver. Ahí está.
El sistema endocrino, ya vamos a ver, no solamente está formado por glándulas, pero principalmente por glándulas. Las glándulas endocrinas son órganos glandulares que se caracterizan por poseer conductos excretores, por no poseer, perdón, conductos excretores, porque es lo que decíamos antes. Estas son glándulas que van a volcar el contenido o la producción de sus células directamente a la sangre. En cambio, las que tenían conductos excretores eran aquellas que volcaban hacia afuera. Por ejemplo, la glándula sudorípara tenía conducto excretor porque volcaba su contenido hacia el exterior, la glándula sebácea, y así sucesivamente hemos visto varias glándulas exócrinas. Estas son glándulas endócrinas, no van a tener conducto, porque sus células van a segregar directamente la hormona en los vasos sanguíneos, o en los espacios del tejido conectivo, o en alguna célula que esté cerquita, o células diana. Célula diana, órgano diana, célula blanco, órgano blanco significa aquel órgano en el que va a cumplir su función, ¿sí? Para que sepan, porque lo pueden ver varias veces. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, características importantes de esto, que lo endocrino va a tener células que secretan una sustancia directamente a los vasos sanguíneos, al tejido conectivo, a las células que están cerca, o a los órganos o células diana. Y no va a poseer conducto excretor, no va a volcar hacia el exterior el contenido. Se denomina por ello glándulas de secreción interna, endo, interna, exo, externa, ¿sí? Produce sustancias orgánicas, la sustancia que produce se llama hormona, que deriva del griego, que quiere decir excitar. Sirve como efectores para regular la actividad de diversas células, tejidos y órganos. Las hormonas endocrinas regulan muchísimo todas las funciones del organismo, ¿sí? Desde las células, los tejidos, a los órganos, y ya vamos a ver por qué. Acá dice que el hipotálamo coordina la mayoría de las funciones endocrinas. ¿Dónde dijimos que estaba el hipotálamo? ¿Alguien se acuerda? Bueno, tampoco participativos hoy. El hipotálamo lo encontrábamos en la base del encéfalo, ¿sí? En el ¿No está cerebro, debajo del bulbo, profe? antes que el bulbo, Bueno. ¿sí? Ahí Bien está. antes del mesencéfalo, bien arriba. Pero sí, es parte del sistema nervioso central, es parte del cerebro, ¿no? Entonces, por eso es lo que estamos diciendo, que lo endocrino no lo podemos separar nunca de lo nervioso, porque todas las funciones endocrinas están coordinadas por que es el hipotálamo, y el hipotálamo va a coordinar la mayoría de las funciones nerviosas, ¿sí? El sistema endocrino no solamente se va a constituir de órganos glandulares, los órganos glandulares que vamos a ver hoy son estos, que es la hipófisis, la glándula tiroides, la glándula paratiroides, la glándula suprarrenal y la glándula pineal. Vamos a desarrollar estas 5 glándulas y vamos a explicar bien por qué todo. Ahora, lo que yo quiero que ustedes sepan es que no es solamente estas glándulas las que van a cumplir funciones endocrinas en el organismo, sino que también existen glándulas mixtas que uno a veces desconoce. Por ejemplo, el riñón produce hormonas que son estimulantes en otros órganos, por ejemplo, la eritropoyetina. El riñón produce la eritropoyetina que va a producir el estímulo de la producción de glóbulos rojos. La renina, que es una hormona que se produce en el riñón. Después en el páncreas tenemos la insulina, el glucagón, todos esos son hormonas y tienen función endocrina. En el ovario, obviamente, las hormonas femeninas, estrógenos, progesteronas, en el testículo testosterona. En el hígado también tiene lo que es la somatostatina, que participa con las hormonas de crecimiento, también tiene funciones con los metabolismos de la glucosa, también son funciones endocrinas. Y la placenta obviamente también tiene hormonas que permite, sobre todo hormona del crecimiento, que permite el crecimiento del embrión, del feto y así sucesivamente, ¿sí? O sea que no solamente tenemos estas glándulas que son las que vamos a ver hoy, sino que en algunos otros órganos también tenemos funciones endocrinas. Y a su vez tenemos células dispersas en todo el organismo que también tienen función
neuroendocrinas, ¿sí? Por ejemplo, las células neuroentéricas, que están en el aparato digestivo, que ya las vamos a ver. También tenemos unas células que se llaman células de gránulos pequeños en el aparato respiratorio, que también tienen funciones endocrinas, ¿sí? Este esquema es para que lo recuerden. Y para que entiendan que no solamente las glándulas endocrinas pueden producir hormonas de función endocrina. Pero el capítulo de hoy sí se basa en aprender estas 5 glándulas que son órganos glandulares. Vamos con la hipófisis o pituitaria. La suelen llamar, antiguamente la llamaban directora de orquesta, porque en realidad secreta todas las hormonas que van a regular las otras glándulas. Sí, las otras glándulas, ¿cuáles eran? Tiroides, suprarrenal, paratiroides, y todas estas son reguladas por hormonas que produce la hipófisis. Entonces, como que la hipófisis comanda todas las otras glándulas endocrinas, pero a su vez la hipófisis es comandada por el hipotálamo. Bueno, entonces es una glándula endocrina compuesta, pequeña, pesa en los varones alrededor de 0,5 gramos, y en las mujeres es mucho más grande, es 3 veces más grande, y pesa más o menos entre 1,5 gramos, sobre todo va aumentando a medida de la cantidad de hijos que puede tener una mujer, ¿sí? Cuanto más hijos en mujeres multíparas, es más grande la glándula hipófisis. Está situado en la base del cerebro, por lo cual sigue sosteniendo que no deja de estar separado del sistema nervioso, y está unido al hipotálamo por el tallo pituitario. Descansa sobre la silla turca, que está tapizada por las meninges, ¿sí? Se va a dividir en 2 lóbulos grandes. El lóbulo anterior, el que vamos a llamar adenohipófisis, y el lóbulo posterior, al que vamos a llamar neurohipófisis. Acá en el lóbulo anterior, esto no hace falta que recuerden, dice que deriva de las bolsas de Racket del ectodermo orofaringeo. Este es el origen embrionario, y lo ponemos más que nada para que vean que, por más que es un solo órgano, tiene 2 orígenes embrionarios, ¿sí? Uno nace de las bolsas de Racket del ectodermo porque tiene células, células endócrinas productoras, que ya vamos a ver, y el otro nace del neuroectodermo, que es la misma placa embrionaria que va a formar todo lo que es el diencéfalo, ¿sí? Parte del cerebro. Para que veamos que la parte posterior tiene el mismo tejido nervioso que el diencéfalo. Entonces, es un órgano que tiene 2 lóbulos, uno anterior y uno posterior, y esos lóbulos tienen distintos orígenes embrionarios. Acá vemos, esta es una imagen histológica de la glándula. Vemos que este va a ser su lóbulo anterior, donde vamos a tener distintas células que ya vamos a ver, productoras de distintas hormonas, y en cambio esta es la parte posterior, que la vemos más clarita porque es de tejido nervioso, está formada prácticamente por axones y células nerviosas, donde se va a almacenar 2 hormonas nada más, ¿sí? Acá tenemos como 6 hormonas que aprender, y acá 2. Esta tiene células productoras de hormonas, y esta parte no produce nada, sino que almacena células que vienen de los núcleos que están arriba, ya vamos a ver, supraóptico y paraventricular del tálamo. Acá tenemos la misma, este es un esquema, donde podemos ver la adenohipófisis, la neurohipófisis, y la neurohipófisis vemos esto negro que conecta directamente con unos núcleos que están arriba en el tálamo, supraóptico y paraventricular, en el hipotálamo. Ahí se van a producir las hormonas de la neurohipófisis y van a viajar y se van a almacenar acá. En esta tenemos almacenamiento de 2 hormonas, y acá tenemos producción de 6 hormonas. Hasta ahora, este es un tema lindo, a mí me gusta, pero es difícil, así que si tienen dudas me van preguntando. Vamos directamente con la hipófisis. La hipófisis, como dijimos, está formada por 2 lóbulos, uno anterior y uno posterior. El anterior es el lóbulo, la adenohipófisis, que a su vez está formada por partes. A esas partes las vamos a llamar, o las van a encontrar en los libros, como pars, pero significa solamente partes. Entonces, el lóbulo anterior va a estar formado por 3 partes, o pars. Las pars distali,
que sería la más abundante, esta grande que tenemos acá, se me fue, ya la volvemos. ¿Sí? Todo esto es la pars distali. La pars intermedia es esto que vamos a encontrar en el medio entre la pars distali y la neurohipófisis. ¿Sí? La pars intermedia. Y la pars tuberalis, que es la que se va a encontrar acá a la vuelta de esto, que es el tallo, o el infundíbulo. ¿Sí? Esta es la pars tuberalis. Pars distali, pars intermedia y pars tuberalis. El lóbulo posterior, que es este clarito, solamente va a tener par nervosa, que es esto, y el infundíbulo, que es esto. ¿Sí? Bueno, entonces recordemos que el lóbulo anterior tiene tres partes, la parte distali, la parte intermedia y la parte tuberalis. Y el lóbulo posterior solamente tiene una parte, que es la parte nervosa, y además tiene el infundíbulo. Vamos a la adenohipófisis, ¿sí? A donde teníamos las partes distalis, tuberalis e intermedia. La adenohipófisis regula otras glándulas endocrinas y algunos tejidos no endocrinos, ¿sí? Tiene una organización típica de tejido endocrino, sus células se distribuyen como cúmulos o cordones separados por capilares sinusoides fenestrados. ¿Qué quiere decir esto? Que como la producción de estas células tiene que ser volcada directamente a la sangre, o sea, va a haber un cordón de células separado por un capilar sinusoide fenestrado, para que podamos volcar directamente la producción de esa célula a ese capilar para que lo vuelque al torrente sanguíneo, ¿sí? Son estimuladas o inhibidas por hormonas que vienen del hipotálamo, como les había dicho recién, que la hipófisis es regulada principalmente por el hipotálamo. Este hipotálamo va a emitir factores liberadores de hormona o factores inhibidores. O sea, el hipotálamo le va a ordenar a la adenohipófisis o que libere sus hormonas o que las inhiba y no las libere, ¿sí? De acuerdo a lo que sea necesario para el organismo. Además, acá quiero darles otro concepto, que en la adenohipófisis podemos encontrar hormonas tróficas y hormonas no tróficas. ¿Qué quiere decir esto? Las tróficas son aquellas que van a regular actividad de otras glándulas. Vieron que yo les decía que la hipófisis es la que comanda las otras glándulas. Bueno, sus hormonas tróficas son las que van a ir a actuar en las otras glándulas endocrinas. Ahora, las hormonas no tróficas, ¿sí?, van a actuar en otros órganos o en otras células, pero que no son glándulas endocrinas. Entonces no es ni más ni menos que las tróficas actúan en glándulas endocrinas, las no tróficas en glándulas que no son endocrinas. ¿Sí? ¿Cuáles son estas? Estas suelen olvidarse siempre y siempre se preguntan en los exámenes. ¿Cuáles son las hormonas que produce la adenohipófisis? ¿Cuáles son las hormonas que produce la neurohipófisis? Y se suelen olvidar. Son difíciles porque tienen siglas en inglés. ¿Sí? Una de las hormonas tróficas que produce la adenohipófisis es la ACTH. Es la hormona adrenocorticotrofina. ¿Qué hace esta hormona? Estimula o actúa sobre la corteza de la glándula adrenal. ¿Cuál es la glándula adrenal? La glándula suprarrenal. Entonces, la ACTH va a actuar sobre la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es una glándula endocrina que vamos a ver ahora. Por eso esta es una hormona trófica. Luego tenemos la TSH, que es la hormona estimulante de la glándula tiroides, ¿sí? Tiroestimulante. ¿Qué va acá? Estimulante, tiene un error ortográfico, pero quiere decir tiroestimulante. Que va a actuar sobre la glándula tiroides, que también es una glándula endocrina de las que vamos a ver ahora, ¿sí? Luego tenemos la FSH, que es hormona folículo estimulante, ¿sí? Esa va a ir a actuar en el ovario y en el testículo, ¿sí? Por lo que también actúa sobre glándulas de función endocrina. Y acá falta una que a veces, como no está puesta, se olvidan de poner en los exámenes, la luteinizante, que su sigla es LH, ¿sí? Que también actúa en las gónadas, en el ovario y en el testículo. Después tenemos las hormonas no tróficas,
que son las que van a ir a actuar en cualquier otro órgano que no es endocrino. Por ejemplo, esta que vemos acá, a ver el cursor que se nos va acá. La GH o STH, que es la hormona de crecimiento, la somatotrofina, hormona de crecimiento, que va a ir a actuar, como es la hormona de crecimiento, va a ir a actuar en todos los órganos, en los músculos, en los huesos y en todos los órganos que no son endocrinos. La prolactina, que es una glándula que va a ir a actuar en la glándula mamaria, pero la glándula mamaria, por más que es una glándula, no es una glándula endocrina, porque su secreción sale hacia el exterior, ¿sí? Su secreción, que es la leche materna, sale hacia el exterior. Entonces, es una glándula, pero no es una glándula endocrina. Por eso esta hormona es no trófica. ¿Hasta ahora alguna duda sobre esto? ¿Chicos, me escuchan? Bueno, si no tienen dudas, seguimos. La siguiente, seguimos con la adenohipófisis. Y decimos que en la adenohipófisis vamos a tener células que se pueden teñir, que tienen afinidad por la tinción. ¿Se acuerdan las tinciones que vimos siempre, que o eran basófilas o acidófilas, o eran moradas, o azuladas, oscuras, o eran claras, rosadas, fucsia, ¿sí? Bueno, acá hay dos tipos de célula en la adenohipófisis. Una que se llaman cromófobas, que quiere decir que no tienen afinidad por la tinción, que su citoplasma no se tiñe, o se tiñe muy claro, y es el 50% de las células que hay en la adenohipófisis. Y después tenemos las cromófilas, que sí tienen afinidad por la tinción, es el otro 50%. 10% se tiñen basófilas, o sea, moradas, azuladas, oscuras. Y un 40% se tiñen acidófilas. Sería clara, rosada, fucsia, ¿sí? Bueno, acá tenemos claro eso, a ver. La función de los tipos celulares, según para saber esto, nosotros podemos ver a microscopía óptica los colores de las células, pero no vamos a saber cuál produce cada una, o sea, no vamos a saber la secreción que tiene cada célula. Tenemos 5 tipos de células. Las somatotrofas, ¿sí? Que acá lo que quiero que recuerden, además de que son ovales, tienen núcleos redondeados, producen somatotrofina, que es la hormona de crecimiento. Ahí dice GH o STH, para que no se confundan, la hormona de crecimiento. Esta es acidófila, es de estas del 40%, se tiñe rosa. Está regulada por una hormona del hipotálamo, que es la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, y otra que es la somatostatina, que inhibe el crecimiento, ¿sí? Una tiene 2 hormonas que son liberadas por el hipotálamo, que la regulan. Una que hace que la libere, y otra que hace que se inhiba, ¿sí? Entonces, las somatotrofas, hormona de crecimiento, STH o GH, es acidófila, que es lo que quiero que se acuerden, y es regulada por el hipotálamo, ya sea que la vaya a inhibir o que la vaya a estimular. Después tenemos las lactotrofas. Entre ellas está la PRL, que es la prolactina, la que iba a estimular la secreción de la glándula mamaria, ¿sí? También lo que quiero que recuerden que es otra de las acidófilas de estas, del 40%, y es inhibida por la dopamina hipotalámica, también por una hormona que se secreta en el hipotálamo. Después tenemos corticotrofas, que es la que estimulaba la glándula suprarrenal, que ya vamos a ver. A ver, que se me va el cursor. Acá está. Es la ACTH, hormona adrenocorticotrofina, que acá tiene un error ortográfico, es basófila con B larga, ¿sí? Es basófila. Entonces teníamos de las hormonas de la adenohipófisis, teníamos que la hormona de crecimiento y la prolactina eran acidófilas, que la adenocorticotrofina, que es la que estimula la suprarrenal, es basófila, y está regulada también producida por una hormona del hipotálamo. Después tenemos las gonadotrofas, que son 2, la FSH y la LH.
La FSH era hormona folículo estimulante, la que actuaba en el testículo y en el ovario, las dos actúan en los testículos y en los ovarios, estimulando distintos sectores, ¿sí? Uy, ¿dónde estamos acá? Estas también son basófilas y también están reguladas por el hipotálamo, ¿sí? Van a ir a actuar en los testículos y o en los ovarios, son gonadotrofas. Las tirotrofas son aquellas que van a actuar sobre la glándula tiroides y también son basófilas. Entonces tenemos las que actúan sobre la glándula tiroides, basófilas, las que actúan sobre los órganos sexuales, testículo y ovario, son basófilas. Los que actúan sobre la glándula suprarrenal también es basófila. Y de ahí solamente tenemos acidófila, que es más fácil de recordar, la prolactina, que estimula la secreción de leche materna, y la somatotrofa, que es la que estimula el crecimiento en general, es la hormona de crecimiento, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? Acá les pongo la imagen. Este es un preparado de histología de la adenohipófisis de la pars distalis, ¿sí? Donde vamos a ver las células acidófilas, vemos que son el núcleo redondo central, son bien teñidas de rosa fuerte o fucsia, comparadas con las basófilas, que son estas moraditas, bien oscuras, y con las cromófobas, miren acá está señalando acá, pero estas son también que no tiñen su citoplasma, que se ve claro, pálido el citoplasma, ¿sí? El 50% son cromófobas, o sea que no se tiñen. El otro 50% sí se tiñen. Dentro de esas que sí se tiñen, tengo un 40% de acidófilas y un 10% de basófilas. Vamos a continuar con la Profe. ¿Sí? Acá donde usted habla de las hormonas tróficas, Sí. mayormente son las mismas que esta que habla de la adenohipófisis, solamente que cambian algunos nombres o son las mismas. A ver, ya te digo. Vos me estás preguntando, lo que pasa es que cuando yo puse acá, ya te muestro. Están todas, mira, está la de la hormona de crecimiento, que esa no es trófica, es no trófica. ¿Me entendés? En la diapo anterior yo te clasifiqué, todas estas son hormonas de la adenohipófisis. En esta yo clasifiqué una clasificación que era por tróficas y no tróficas. ¿Sí? Y en la siguiente yo la clasifiqué distinto, no las clasifiqué en tróficas y no tróficas, sino según cómo se tiñen, en el color. Pero siguen siendo los mismos. O sea, está buena la pregunta porque tienen que recordar sí o sí que son 6 las hormonas de la pars distalis y de la adenohipófisis, ¿sí? Son 6. La adenocorticotrofina, la ACTH, la folículo estimulante, la luteinizante, la prolactina, que me está faltando la hormona de crecimiento, y la adenocorticotrofina, la que estimula el riñón. Son 6. Las podemos dividir en tróficas y no tróficas según su función, pero y las podemos dividir en si son acidófilas o basófilas según el color que se tiñen sus células. ¿Me entendés ahí? ¿Ahí se entiende? Son Sí. mismas hormonas, claro, porque acá clasificadas en distintas. Son las mismas, porque pero... acá donde... Sí. Bueno, disculpe. No, te escucho. Que justo acá donde dice no tróficas, que está la GH, que es la hormona de crecimiento, que dice somatotrofina. Sí. Y abajo dice que está acá, somatotrofona. O sea, es la misma hormona, solamente que acá está acidófila. Sí, nada más que bien. acá, entonces vos, ¿qué te tendrías que preguntar? Esta hormona que está acá en el punto 1, ahí, que es la hormona de crecimiento, es una hormona no trófica, porque va a actuar en todo el organismo, en los músculos, en los huesos y en todos los órganos, y es acidófila, y está regulada por el hipotálamo. Si juntas las dos clasificaciones. ¿Ves? Bien. Sí. Sí, es confuso, por eso me importa que pregunten y no se queden con la duda, porque dentro de todas, la hipófisis es la más compleja, pero las hormonas, vos sabés que yo la experiencia que tengo con
de exámenes, generalmente se confunden mucho en los exámenes con estas hormonas. Sobre todo antes cuando lo hacíamos que tenían que completar, que tenían que escribir, ahora con el múltiple opción es un poquito más simple porque reconocen y los nombres y los van marcando, pero antes que tenían que escribir ustedes el nombre de las hormonas o las siglas, se complicaba un poco. Por eso no se queden con las dudas. Si yo tengo que repetir muchas veces, yo no tengo problemas, pero no quiero que se queden con dudas en este tema. En ningún tema, en realidad. Sigamos entonces. Vamos, lo que habíamos hablado era dentro de la adenohipófisis, la par distali. Ahora tenemos dentro de la adenohipófisis otra, la pars intermedia. ¿Se acuerdan que eran 3? Bueno, la pars intermedia es esta que está en el medio, esta sería la adeno y esta sería la neuro. La que está en el medio de las dos, por eso se llama intermedia, es la pars intermedia. Y lo que queda en estas son estas vesículas, que son restos de su origen embrionario, de las bolsas de Racket, son restos del origen embrionario y tienen un coloide adentro, ¿sí? Que es eso que se ve oscuro, que tiene proteínas, globulinas. Sus células son basófilas y cromófogas, o sea, van a ver células oscuras y células que no se tiñen. Este no tiene células acidófilas. No tiene función bien definida, ¿sí? Es como un resto embrionario que todavía no se define bien su función. Hay algunas teorías, pero no están del todo confirmadas. Y se cree que secreta estas dos hormonas. Esta es la MSH, que es la estimulante de la melanina. ¿Se acuerdan qué era la melanina? Sí, lo vimos. No tengan miedo. ¿Dónde lo vimos en el último tema que vimos? ¿No es lo que le da el color a la piel? ¿Pigmento de la piel, profe? Sí. Entonces, ¿qué va a hacer esta hormona? Va a ir a estimular a los melanocitos a producir melanina. ¿Sí? Miren que todo tiene que ver con todo, por eso la parte endocrina es muy compleja y regula todo nuestro organismo, junto con el sistema nervioso central. Bueno, entonces, se cree que secreta esta hormona que va a estimular los melanocitos a producir melanina. Y esta otra hormona que se llama lipotrofina, que la podemos encontrar en la placenta y secreta algunas hormonas placentarias en la placenta, ¿sí? Por eso no está del todo estudiado, pero son hasta ahora las hormonas que encontraron en esta, la pars intermedia, ¿sí? Acá vemos esto que tiene muchas células, es la par distali. Y esto que vemos clarito es la par nervosa, la que tiene origen del sistema nervioso central. Se ve clarito porque tiene axones y fibras y no tiene células productoras de hormonas como esta. Esta tiene células productoras de hormonas, por eso se ven muchas células, ¿sí? Y lo que está acá en el medio, dividiendo las dos, que generalmente se dan cuenta porque tiene estas vesículas llenas de coloides, es la pars intermedia, que tiene células basófilas, células cromófobas, que no se tiñen, quiero decir, y que está en estudio su función, pero que hasta ahora descubrieron dos hormonas, que es una que estimula los melanocitos de la piel, y la otra que da algunas hormonas de la placenta embrionaria. ¿Sí? Vamos a ver, de la par intermedia terminamos, y nos falta la pars tuberalis, de la tiroides, de la adenohipófisis. No sé, como vieron, la más importante es la par distal, la que tiene la mayor parte de todas las hormonas, ¿sí? Pero tenemos que saber las otras dos partes también. La par tuberalis se encuentra siempre rodeando el tallo pituitario, ¿sí? Este sería el tallo pituitario, rodeando el tallo, lo que está así a la vuelta puede estar acá o acá, es la pars tuberalis, ¿sí? Es muy vascularizada, tiene venas del sistema porta hipotalámico hipofisiario, que ya vamos a ver, que es la forma en la que tiene el hipotálamo de regular la hipófisis, y a su vez la hipófisis regula también la secreción de algunas hormonas del hipotálamo, por un sistema porta venoso, que ya lo vamos a ver más adelante. Presenta células parenquimatosas dispuestas en cúmulos, o sea, sus células están puestas en cúmulos o cordones, como todas las células de las glándulas, y están asociadas a vasos sanguíneos, porque su producción va a ser volcada directamente al vaso sanguíneo. ¿Qué fabrica? ¿Qué produce?
también produce, igual que el adeno, ACTH. ACTH es adenocorticotrofina, o hormona estimulante de la corteza adrenal. ¿Sí? Se nos complica a veces porque siempre las siglas las ponen en inglés. La FSH, hormona estimulante del folículo ovárico y de algunas células del testículo. Y la luteinizante, HL, hormona luteinizante, también va a actuar en el testículo y en el ovario. En el ovario, en el cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, y en el testículo, en las células de Leydig. Estamos hasta ahí, a ver acá, vemos que tenemos, ahí estaría el tallo, donde vamos a encontrar ahí, eso que está pintadito en lila, sería la parte tuberal, y es muy pequeñita. Y vamos por fin a la parte nervosa, que es un poquito más simple. De todo esto que vamos a ver hasta ahora, lo más complejo es lo que vimos hasta recién. Dentro de la hipófisis, la adenohipófisis es la más compleja, es la que tiene más funciones, tiene 6 hormonas que van a ir a regular 6 glándulas prácticamente, ¿sí? Bueno, vamos a la par nervosa. La par nervosa es de origen del mismo origen del que se forma el diencéfalo, se forma la par nervosa, del mismo origen embrionario. ¿Cómo está formada? Por terminaciones de los axones que provienen del AS, acaba con H, hipotálamo hipofisial, ¿sí? O sea, del hipotálamo tengo el cuerpo neuronal, y de ahí van a bajar axones que van a llegar hasta la neurohipófisis, ¿sí? En la neurohipófisis no voy a tener el cuerpo de la neurona, voy a tener solo los axones. Estas hormonas son producidas por los núcleos del hipotálamo, que se llaman supraóptico y paraventricular. O sea, en la par nervosa no voy a producir hormonas, solamente voy a almacenar las hormonas que se producen en el hipotálamo. ¿Cómo van a llegar hasta ahí? A través del axón. En el extremo del axón va a tener una dilatación bullosa, bulbosa, que como si fuera una vesícula donde se va a almacenar la hormona. A eso le vamos a llamar cuerpos de Hering. ¿Sí? ¿Cómo está compuesta la par nervosa? Entonces, por las fibras nerviosas, que son los axones, por los cuerpos de Hering, que son vesículas donde se almacena la hormona que se produce acá arriba, en los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo, ahí se produce la hormona, viaja, y en la dilatación distal del axón, o sea, hay una vesícula que se llama cuerpo de Hering, y ahí se almacena hasta que reciba la orden de secretarla hacia la sangre, ¿sí? Pero no se produce, y es una pregunta típica. En la adenohipófisis sí se producen todas las hormonas que vimos, las 6 hormonas que vimos. En la neurohipófisis no se produce ninguna hormona, solamente se almacenan 2 hormonas que se producen en el hipotálamo, ¿sí? Entonces van a estar compuestas por las fibras nerviosas, por los cuerpos de Hering, por unas celulitas que se llaman pituicitos, que son similares a las células de la glía, del sistema nervioso, que lo único que hacen es darle sostén metabólico y mecánico a las células nerviosas. ¿Y cuáles son las 2 hormonas que se secretan? Es la oxitocina y la vasopresina. La oxitocina es la hormona que va a producir las contracciones uterinas en el trabajo de parto, ¿sí? Y también produce la primera eyección de leche materna, ¿sí? En el mismo momento en donde hace el pico máximo de oxitocina para producir ya el parto y el alumbramiento, inmediatamente al aumentar tanto esa hormona, produce la primera eyección de leche, que es el calostro, que se da inmediatamente en el momento de nacimiento del niño. Por eso la naturaleza es tan sabia, que ustedes habrán escuchado a veces que dicen entre las mamás que tuvieron parto normal, que nace el bebé, inmediatamente lo prenden al pecho para que tenga lactancia materna, a diferencia por ahí de las mamás que tienen cesáreas o cesáreas programadas, hacen de urgencias o programadas, en las que a veces dicen que demora la bajada de la leche 2 a 3 días, que a veces el saber popular lo adjudica a
la anestesia, a los medicamentos, a los analgésicos, a los antibióticos, y en realidad no es así. Es que al no haberse producido el trabajo de parto y al no haberse producido la secreción de oxitocina, al no haberse producido el pico máximo de oxitocina, que es cuando ya se produce el parto y el alumbramiento, la glándula mamaria no recibió la orden de la hormona de que debe eyectar leche, o calostro en este caso. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace por un camino alterno, siempre la naturaleza tiene un plan B, que lo hace por estímulo de receptores que hay en el pezón, que al prenderlo al bebé y al succionar, ese estímulo de succión hace que se empiece a liberar la prolactina y se empieza a producir leche materna y empiece a salir. Cuando se produce el parto no natural, o sea, el parto por cesárea, esta hormona, la oxitocina, no cumple su ciclo, entonces ahí hay algunas dificultades, ¿sí? Estamos programados, o sea, la naturaleza y el cuerpo humano es uno de los aparatos más exactos que hay, tiene todo previsto, digamos, ¿sí? En el mismo momento que esta hormona va a estimular las contracciones del útero, va a producir la primera eyección de leche para asegurarse que inmediatamente que el niño nace, tenga su alimento, ¿sí? No así cuando intervenimos los seres humanos y hacemos prácticas que no son las naturales, que a veces son necesarias, ¿no? Obviamente las cesáreas de urgencia, las cesáreas programadas por causas justificadas son necesarias. Antes, cuando esto no existía y existían solamente partos normales, había mujeres que morían en los partos o niños que morían en los partos. Si se programa por una causa justa, la cesárea es justificada, ¿no? No es que estamos en contra de eso, sino que nunca es igual a lo natural. Siempre es mejor la opción natural. Y la vasopresina, que es una hormona, que es la hormona antidiurética también, que se llama vasopresina, hormona antidiurética, y va a actuar en el sistema que ya vamos a ver más adelante, que se llama renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? La hormona antidiurética va a actuar en el riñón regulando la presión arterial, ¿sí? Es reguladora de la presión arterial. Esas son las dos hormonas que vamos a encontrar en la neurohipófisis, en la parte nervosa. La oxitocina, que es la que va a producir la contracción uterina en el útero grávido, en el trabajo de parto, la primera eyección de leche. Guarda que nosotros artificialmente usamos la oxitocina, que es, ¿vieron la famosa llamada inducción de parto? Generalmente la inducción de parto se hace así, se coloca esta hormona por goteo para que empiece el trabajo de parto, ¿sí? Para que empiecen las contracciones uterinas. Se utiliza, nosotros la usamos a veces en forma medicamentosa. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, seguimos entonces. Bueno, esto mucho son imágenes donde podemos ver la diferencia entre la neurohipófisis. ¿Se acuerdan la adenohipófisis? Que muchas células, las basófilas, las acidófilas, acá tenemos solamente células de sostén, que son los pituicitos, los cuerpos de Hering, que son las vesículas, y vasos sanguíneos, los axones y vasos sanguíneos, nada más. Esto es histológico. Y acá es lo que yo les llamaba el sistema, les mencionaba recién, el sistema porta hipotalámico hipofisiario. Es un sistema por el cual hacen un sistema de retroalimentación, de feedback, de las hormonas entre el hipotálamo y la hipófisis. Cuando la hipófisis detecta que necesita la producción de más hormona, por ejemplo, de la tiroides, la TSH, el estimulante de la tiroides, le avisa al hipotálamo, y el hipotálamo lo detecta y manda la hormona estimulante, por ejemplo. Pero para eso lo hace a través de una red de capilares venosos, ¿sí? Por ahí se comunica. ¿Cómo mandaba entonces las hormonas del hipotálamo a la adenohipófisis? Lo hace a través de esta red de capilares, ¿sí? Sangre que fluye en la red de capilar, hacia una vena porta, y esa vena porta se vuelve a capilarizar, y en lugar de salir una arteria, o sea, vieron que nosotros capilarizamos vena, se vuelve a capilarizar, capilarizamos la vena y después sale
los capilares arteriales y la arteria. O al revés, viene la arteria, capilariza en venosos y sale la vena. Acá tenemos, miren, llega, se capilariza la arteria, vena, y forma una vena que es la vena porta, y después se recapilariza. ¿Sí? Tiene dos sistemas de capilares venosos. A esto se llama sistema porta. Hipotálamo hipofisiario, y es un sistema porta venoso. Existen sistemas portas arteriales en otros órganos que ya vamos a ver, pero este es un sistema porta venoso, ¿sí? Que en teoría tendría que pasar no tendría que recapilarizarse en venas, ¿sí? Ven acá vienen, fluye la sangre a una vena porta, y de ahí se hace una segunda red de capilares venosos, ¿sí? Acá. Y de esa manera regula el hipotálamo, regula a la tiroides. Y la tiroides regula al hipotálamo. Es un sistema de retroalimentación. No es la tiroide, quise decir, la hipófisis. La hipófisis regula el hipotálamo y el hipotálamo lo regula la hipófisis, ¿sí? Las dos se retroalimentan. Bueno, vamos a nuestra siguiente glándula. Esta es una glándula que sí, a lo mejor la conocen porque nosotros todos, Sudamérica y principalmente Argentina, somos zona endémica de patologías de tiroides, así que generalmente todos tenemos un familiar, un amigo o alguien que sufre de problemas de tiroides, o sea que medianamente tenemos una idea de lo que estamos hablando. Es una glándula que se ubica en la zona anterior del cuello, por adelante del cartílago tiroideo, por delante de la tráquea, ¿sí? Tiene un istmo y dos lóbulos. Tiene una cápsula que la cubre, y en vía tabique la divide en lobulillos. Cada uno de estos circulitos que vemos acá son los lobulillos de la tiroides, ¿sí? Eso en cuanto a lo anatómico. Es, como ya dijimos, una glándula endocrina, está compuesta por dos lóbulos de un istmo, está rodeada por la cápsula de tejido conectivo que lo va a dividir en lobulillos. Entonces es una glándula lobulada y lobulillada. Y su unidad funcional son los folículos tiroideos, ¿sí? Esa es la unidad funcional histológica. Ya vamos a ver cómo están formados los folículos tiroideos. Los folículos tiroideos son estructuras esféricas, vemos ahí, ¿sí? Una estructura esférica que tiene una luz central, en la luz tiene un coloide, este coloide está formado por una globulina, y acá se vuelcan las hormonas tiroideas, que van a estar producidas, las hormonas tiroideas son la T3 y la T4. Triyodotironina o triyodotiroxina, y después tenemos tetrayodotironina o tetrayodotiroxina, por eso 3 o 4, si es tri, es 3, si es tetra, es 4. Y esas hormonas van a estar producidas por estas células, que son las células foliculares, que van a estar rodeando el folículo. Son células cúbicas con núcleo redondo central, ¿sí? Que van a producir esta hormona. La T3 y la T4 la van a volcar acá, que se va a mezclar con una globulina, que se llama tiroglobulina. La globulina es una proteína, se va a mezclar y va a ser volcada a los capilares sanguíneos para que vaya a la sangre, ¿sí? Esta glándula es regulada por la TSH, por la hipófisis, ¿sí? La hipófisis va a mandar la TSH para estimular la producción de las hormonas T3 y T4, o la va a inhibir a la TSH para que inhiba la producción de T3 y T4. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función? Y se les va para ustedes, de las hormonas tiroideas. ¿Cómo actúan las hormonas tiroideas? ¿Qué creen ustedes que hace la hormona tiroidea? Porque la hormona tiroidea ya actúa sobre todo el organismo. ¿Qué función tiene? ¿Alguien? ¿No tienen idea? Bueno, la hormona tiroidea, no sé si no tienen idea o hoy no están dormidos, pero no se preocupen. La hormona tiroidea va a acelerar todos los metabolismos celulares, ¿sí? En realidad, en un buen funcionamiento, mantiene el equilibrio del metabolismo celular. Si nosotros tenemos exceso de hormonas tiroideas, si nuestra tiroides se enferma y produce demasiada cantidad
más de lo normal o más de lo que necesitamos hormonas tiroideas, vamos a tener una enfermedad que se llama hipertiroidismo. Si las hormonas tiroideas regulan el metabolismo celular y tengo muchas hormonas tiroideas, vamos a hacer, regulan o estimulan el metabolismo celular, perdón, eso decir. Si tenemos exceso, ¿qué vamos a hacer? Y el metabolismo se va a acelerar, ¿sí? Va a acelerar el metabolismo celular. Si aceleramos todos los metabolismos, los síntomas que podemos llegar a tener de hipertiroidismo van a ser todo acelerado. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, aumento del peristaltismo. El peristaltismo es el movimiento, es la contracción y el movimiento de los órganos del tubo digestivo, por lo cual vamos a tener mala absorción, intolerancia, diarrea, ¿sí? Vamos a tener sobreexcitación del sistema nervioso central, vamos a tender a estar irritable, insomnio, no poder dormir, sobreexcitados, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Vamos a tener tendencia al descenso de peso, porque todo nuestro metabolismo va a estar acelerado, nuestros músculos van a estar acelerados, gastando demasiada energía, vamos a estar inquietos, no vamos a absorber bien los alimentos porque vamos a tener acelerado el tránsito intestinal, ¿sí? Todo eso va a llevar a una pérdida de peso. Es característico algo que se llama exoftalmo, que son los ojos salidos y saltones, y la sequedad de las mucosas, ¿sí? Todo va a estar acelerado. No se puede dormir y vamos a estar súper inquietos, irritables, ¿sí? Activos, hiperactivos. Y por el contrario, en la otra patología que es la más común en los argentinos y en Sudamérica es el hipotiroidismo, que es una carencia o una producción deficitaria, o sea, produce menos de lo que necesitamos, hormonas tiroideas. ¿Y qué vamos a encontrar? Y lo opuesto a lo anterior. Este va a ser un paciente que, en lugar de tener insomnio, tiene tendencia al sueño, ¿sí? Siempre tiene sueño, siempre está cansado, tiene tendencia a la depresión, ¿sí? Disminuye el movimiento peristáltico, sufre constipación, ¿sí? Tiene disminuido todos los metabolismos celulares, por lo cual tiene tendencia a aumento de peso, tiene resequedad en piel, mucosas, en las uñas, debilidad en las uñas, caída de pelo, sequedad de boca, ¿sí? Es, digamos, lo opuesto al hipertiroidismo. ¿Hasta acá se entiende? Es importante que sepan esto porque es una patología muy común. Nosotros sufrimos muchísimo, todos alguien tienen en la familia, un amigo, un vecino que tiene problemas de tiroides, ¿sí? Dentro de eso hay muchísimas clasificaciones de enfermedades de tiroideas, ¿no? Tenemos bocio, hay otras enfermedades tiroideas, pero básicamente algunas cursan con hipotiroidismo, otras con hipertiroidismo, y algunas cursan con las dos, que van intercalándose, periodos de hiper y periodos de hipo. ¿Estamos? Bueno. Profe, Sí. ¿me puede explicar lo de la T3 y la T4, por favor? Específicamente, la T3 y la T4 son las hormonas que produce la tiroides, ¿sí? Las hormonas que van a hacer todo esto que yo te expliqué, acelerar los metabolismos celulares. Una se llama, la de T3, triiodotironina o tiroxina, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tiene 3 yodos. Y la otra se llama T4, porque toda la hormona tiroidea se fabrica con yodo, ¿sí? Y la otra se llama T4 o tetrayodotironina o tiroxina, que tiene 4 moléculas de yodo. Esa es la diferencia. Las dos tienen las mismas funciones. En general, las que queda libre en sangre generalmente es la T4, pero tiene la misma función. De la T3 puede convertirse en T4 y la T4 puede convertirse en T3. ¿Quedó ahí o alguna otra duda? No, está bien ahí, gracias. El nombre y el número es por la cantidad de moléculas de yodo que tiene.
le digo las dos formas porque a veces la encuentran como tiroxina o tironina. Es lo mismo. Son distintas formas de llamar lo mismo, ¿sí? ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, muy bien, continúa. Pero la tiroides no solamente tiene esas células foliculares que vimos ahí, que producían la hormona tiroidea. Hay otra hormona que se produce en la tiroides que no es la hormona tiroidea. Y la produce otra célula que se llama célula C. Antes se la llamaba célula parafolicular. ¿Por qué? Porque mira, a ver, este es el folículo, ¿no? Que dijimos, que tenía todas estas celulitas cúbicas que son las que producían las hormonas tiroideas. Este es el coloide, con la tiroglobulina, y acá, como si estuviera fuera del folículo, esta que está acá, es la célula parafolicular o célula C. A simple vista parecía que estuviera fuera del folículo, por eso se la llamó célula parafolicular. Acá la tenemos también, a ver. ¿Ven? Pareciera que estuviera fuera del folículo, es una célula más grande. Pero en realidad después, con la microscopía electrónica, se descubrió que lo mismo se encuentra dentro de la membrana del folículo, ¿sí? O sea, se encuentra periféricamente al epitelio, a las células cúbicas foliculares, pero dentro del folículo y formando parte del mismo. Y entonces se cree que es mejor llamarlas células C, ¿sí? ¿Por qué se las llama C? Acá vemos que dice que son pálidas, ahí vimos que son pálidas, se ubica entre las células foliculares, sintetizan ¿qué? Calcitonina o tirocalcitonina. Por eso se la llama C. ¿Y qué función tiene esta célula, esta hormona, la calcitonina o la tirocalcitonina? Lo que hace es regular el metabolismo del calcio. Regula la calcemia, la cantidad de calcio que hay en la sangre. Entre esta, que es la célula C, y la hormona que produce la paratiroides, regulan siempre la cantidad de calcio en sangre. El calcio es muy importante para todas las funciones de las células. Todas las células necesitan calcio para su función, y los tejidos. El músculo para la contracción y todo lo que necesita, los metabolismos necesitan calcio, ¿sí? De celulares. Entonces necesitamos tener un nivel de calcio en sangre que sea el que necesitamos para cumplir todas las funciones. Ahora, si el calcio en sangre disminuye, es menos de lo normal, eso se llama hipocalcemia, nos puede traer trastornos y enfermedades. Y si el calcio está demasiado aumentado en la sangre, si es mucho, si es más de lo normal, también nos puede traer consecuencias en la salud. Entonces existe todo un mecanismo para que se mantengan los valores normales, ¿sí? En sangre. Y esto lo hace esta célula, regula la célula C con esta hormona, la calcitonina, y la paratormona. Por eso dice acá que la paratormona es la antagonista. ¿Esta célula qué hace? Si el calcio está muy elevado en la sangre, lo detecta y hace que disminuya la calcemia, hace que baje. ¿Cómo lo hace? Disminuye la resorción ósea, hace que no haya tanta resorción ósea, porque cuando hay mucha resorción ósea se libera el calcio de los huesos y pasa a la sangre. Disminuye la resorción ósea. De esa manera, o sea, actúa en la sangre disminuyendo el calcio, pero también actúa sobre el hueso disminuyendo la resorción ósea, ¿sí? Aumenta la captación de calcio en los huesos, entonces hace que el calcio salga de la sangre y se deposite en los huesos, ¿sí? O sea, estimularía la fabricación de nuevos huesos. ¿Se acuerdan que teníamos el osteoblasto, el osteocito y el osteoclasto? El osteoclasto comía, el osteoblasto formaba nuevos osteocitos. Bueno, acá la calcitonina ayuda a bajar el calcio de la sangre y lo lleva a guardar en los huesos. En cambio, la antagonista, la paratormona, ya vamos a ver, actúa en forma opuesta. Cuando el calcio está muy bajo en la sangre, intenta sacarlo de algún lado, ¿sí? Entonces lo que hace es aumentar la resorción ósea, hace que el osteoclasto empiece a comer hueso para que se libere el calcio y pase a la sangre, aumenta la absorción en el intestino, y ya vamos a ver otras, en el riñón y en el intestino, para que no se pierda el calcio por ningún lado y lo aumentemos en la sangre, ¿sí? A ver,
habrán escuchado el dicho, por ejemplo, de cuando una mujer está embarazada, saca el calcio de cualquier lado de su cuerpo para que no le falte al bebé. Vieron que dice que sufre de los huesos, de los dientes y todo lo demás, porque realmente si el calcio baja en la sangre porque tiene que pasarle a través de la placenta a su hijo, se ponen en práctica algunos mecanismos y sacan el calcio de donde sea para que no le falte al nuevo ser, ¿sí? Y acá tenemos la antagonista de la célula C, de la calcitonina, de la que produce calcitonina, que es la paratiroides. Las paratiroides son glandulitas pequeñas que pueden ser de 4 a 6 glándulas que están detrás de la tiroides, ¿sí? Son muy chiquititas. Y tienen una cápsula de tejido conectivo, tienen muchos vasos sanguíneos y tienen 2 tipos de células. Las principales, que son las que van a dar la hormona paratiroides, donde tengo el cursor acá. Las principales, que son las que van a producir la hormona paratiroides, ¿qué es lo que hace la hormona paratiroide? Era elevar el calcio en la sangre. ¿Cómo lo hacía? Aumentando la resorción ósea, haciendo que el osteoclasto vaya fagocitando hueso y se libere calcio y pase a la sangre. ¿Cómo lo hace también? A ver, evitando que se pierda el calcio por orina. Cuando llega la sangre a filtrado renal, el riñón toma de nuevo el calcio para que no se pierda por orina y lo vuelve a la sangre. Y actúa sobre el tubo digestivo, captando también calcio, sobre todo en el intestino delgado, en el duodeno es donde más se capta, ¿sí? Hace que se recapte calcio, que no vayamos a perder nada de calcio para poder aumentar el calcio en la sangre. Todos estos son mecanismos para mantener la calcemia de la sangre, ¿sí? Y la otra célula se llaman células oxífilas, o oxífilas generalmente, y lo que hacen son más pálidas, a ver acá se ven mejor, ¿ven? Son más pálidas que las principales, y se cree, no se sabe bien su función, pero se cree que son las mismas células principales, pero que están inactivas. Que cuando están activas están produciendo la hormona paratiroide, y cuando están inactivas quedan así pálidas y se convierten en células oxífilas. ¿Sí? A medida que pasan los años, cuanto más grandes somos, la glándula paratiroides empieza a ser reemplazada por tejido adiposo. ¿Sí? Acá tenemos tejido adiposo. Inclusive hay glándulas que se puede ver casi toda cubierta de tejido adiposo y muy pocas células que producen la hormona paratiroides, ¿sí? El equilibrio de la calcemia es muy importante para todo lo que son las patologías y sobre todo para el tratamiento de ustedes de muchas para prácticas y patologías. Ustedes tienen que saber que si tenemos un paciente con problemas tiroideos o que por causa de un tumor o algo le extirparon la tiroides, no solamente vamos a tener la falta de las hormonas tiroideas, sino vamos a tener la falta de la hormona que regula el calcio, y podemos tener trastornos de calcificación en los huesos, trastornos de contracción muscular. Sí, es muy importante entender este mecanismo de mantención de la calcemia, ¿sí? Entre la tiroides y la paratiroides. Y vamos a la glándula suprarrenal. Profe, Sí. acá cuando habla de estroma, ¿qué significa? ¿Vieron cuando yo hablaba antes de que tenemos que saber describir los órganos huecos y los órganos parenquimatosos o órganos macizos? Sí. Los huecos nosotros los describimos con paredes, como capas, y los macizos los vamos a describir como parénquima y estroma. ¿Qué quiere decir esto? El parénquima son aquellas células que cumplen la función del órgano, y el estroma son las células de sostén. ¿Cuáles son? Generalmente tejido conectivo, vasos, nervios, son otras células que están dentro del órgano, pero que no cumplen la función, simplemente que me sirven para mantener la forma, para mantener el metabolismo celular, ¿sí? Eso se refiere a estroma. A ver en qué tengo acá estroma. Ahí, Sí, ¿ves? sí. Vasos sanguíneos. Está bien, es buena la pregunta porque muchos deben tener la misma duda que vos y no se atreven a preguntar. El parénquima está formado por las células que le dan la función al órgano. Y el estroma siempre va a ser, chicos, lo que rellena, digamos, como para hacerse los más simples.
tejido conectivo, tejido adiposo, vasos, nervios, y el resto de elementos que tiene un órgano, que no son los que produce la función de ese órgano. ¿Sí? ¿Ahí se entiende? Sí. Profe, y acá donde habla de la célula C, que la antagonista es la parotormona, y después habla de la antagonista paratiroides. ¿Las dos hormonas son antagonistas de la célula C? A ver, déjame ver que no te estoy... ¿A dónde ves? Acá, la antagonista de la célula C es la paratormona, que es la hormona que produce la paratiroides. No sé cuál es la duda. Es una sola hormona. Sí, sí, ahora sí entendí. Porque la Y célula profe, C ahí, es de la tiroides. ¿Mm? ahí preguntaron en el chat que no pueden activar el micrófono, si con respecto a la hipertiroidismo y la hipo, si hay alguna más compleja que la otra. Siempre es más grave el hipertiroidismo. Porque el hipertiroidismo, al tener constantemente acelerado los metabolismos celulares, puede producir insuficiencia cardíaca, el insomnio puede ser agotamiento, trastornos psiquiátricos. Es mucho más difícil tratar y manejar el hipertiroidismo y es más grave que el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es muy simple de tratar, simplemente se reemplaza la hormona que no fabricamos por una pastilla que tiene la misma hormona. Ustedes habrán escuchado que te toma levotiroxina, que es la T4, ¿sí? La levotiroxina no es ni más ni menos que la T4, que puede ser de distintas marcas y de distintas graduaciones, hay desde 0,25 hasta 1,50, de acuerdo a lo que necesitemos, al déficit que tenemos. Es mucho más fácil. Si bien es cierto que nos quejamos porque generalmente son los pacientes hipotiroideos son más gorditos, tienen sueño, más lentos, y un montón de cosas, es mucho más fácil de llevar y menos peligrosa para los otros órganos que el hipertiroidismo. El hipertiroidismo, cuando no se puede tratar, porque no responde a los medicamentos y a los tratamientos, lo que se hace es sacar la glándula tiroides. Porque si aceleramos constantemente se agota el cuerpo, se agota el corazón, se agotan los riñones, se agota el intestino, o sea, es un constante, es como si tuviéramos todo el tiempo acelerado nuestro organismo, y eso causa daños irreparables. Entonces, si ven que mediante los distintos tratamientos no lo pueden manejar, lo que suelen hacer es sacar directamente toda la glándula tiroides y reemplazar con las hormonas tiroideas. Pero acá, en eso surge este déficit, el de la célula C, porque generalmente se puede reemplazar las hormonas tiroideas, pero es difícil reemplazar la calcitonina, entonces ahí hay tratamientos con calcio, fijadores de calcio y todo lo demás aparte. Pero sí, es más grave el hipertiroidismo, siempre. Vamos a la suprarrenal. Ay, se me iba. Está ahí, listo entonces. La glándula suprarrenal son unos triangulitos que se encuentran siempre en el polo superior del riñón, como lo vemos acá, para que se ubiquen, porque a veces aprendemos descolgado. Tenemos el riñón, y en el polo superior, dentro de la grasita perirrenal, porque el riñón siempre lo envuelve una capa de grasita, dentro de esa grasita, en el polo superior, vamos a encontrar la glándula suprarrenal, de los dos lados, o sea, son dos, es una glándula par, ¿sí? Es triangular aplanada, y está cubierta por tejido conectivo, por una cápsula. Su parénquima, esto quiere decir las células que cumplen su función, están dispuestas en forma de corteza y de médula, ¿sí? Acá tenemos, todo esto es la corteza, y acá tenemos la médula, lo mismo acá. Todo esto es la corteza, está acá, y acá está la médula. Ahora, la corteza a su vez está subdividida en 3 capas, y cada una tiene una función distinta que necesito que sí o sí la aprendan, ¿sí? Y la médula también tiene la producción de otras hormonas. Vamos a la médula suprarrenal. La médula suprarrenal es la que se encuentra en el centro del órgano. Vemos acá, todo este es el órgano, todo esto periférico es la corteza, y lo que tenemos acá en el medio es la médula. Es la porción secretora de catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? ¿Se acuerdan cuando veíamos sistema nervioso autónomo? Adrenalina y noradrenalina son las catecolaminas. O sea que la médula de la suprarrenal
tiene células de origen nervioso, ¿sí? Del sistema nervioso. Su parénquima son células cromafines. Cromafines son que tienen afinidad por algunas tinciones, generalmente acá la tinción en plata, como todas las células del sistema nervioso central. Son grandes, son pálidas y son neuronas modificadas. Tenemos que tener en cuenta entonces, como venía diciéndoles hasta ahora, que el centro de esta glándula tiene tejido nervioso. Son neuronas modificadas que van a producir catecolaminas. ¿Qué son las catecolaminas? La adrenalina y la noradrenalina. ¿Se acuerdan? La hormona de la huida, de la supervivencia. Hablamos en algún momento de eso, que acelera todo y pone todo en condiciones para salir de situaciones que nos asustan, de riesgo. ¿Qué la activa siempre? Yo digo, ¿qué nos activa? El miedo. El miedo activa a que empecemos a producir adrenalina, noradrenalina, que nos acelera todo, acelera la frecuencia cardíaca, ayuda a contraer más rápido los músculos para poder correr, genera más fuerza muscular, pone alerta a todos los estímulos, la agudeza visual, ¿sí? Ahorra oxígeno para poder tener para el aparato respiratorio y para que le llegue oxígeno a los músculos para que reaccionen rápidamente, y lo estimula el miedo. O sea, tanto puede ser una situación real de huida, porque realmente está en riesgo nuestra vida, nos están apuntando, nos están queriendo robar, nos están atacando, y ponemos en práctica ponemos en pie todo el metabolismo para poder salir de esa, o simplemente podemos estar asustados por un examen, ¿sí? Y es un miedo que a lo mejor no atenta contra nuestra vida, pero nuestro cerebro no sabe diferenciar eso, siente miedo, está asustado, tiene mucho estrés, entonces estimula la liberación de adrenalina, noradrenalina, y le da la misma sensación que cuando estamos ante un peligro real. Empezamos a sudar, estamos agitados, nerviosos, todas esas reacciones que tenemos en los momentos previos a un examen importante, que está estimulado por la misma adrenalina y noradrenalina que tendríamos en una situación de riesgo real, de vida o de salud real. ¿Sí? Porque lo que lo liberamos es cuando sentimos miedo, ya sea por algo real o no. Nosotros sentimos miedo, nuestro cerebro piensa que está en peligro, porque sentimos miedo, da la orden acá a la médula de la suprarrenal que nos libere la adrenalina y la noradrenalina, que son las hormonas de la supervivencia y de la huida. ¿Sí? ¿Está hasta ahí? ¿Entendieron? Bueno, vamos a seguir con la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal se va a dividir en 3 capas, y cada una de esas capas tienen funciones distintas, por eso es que las tenemos que estudiar, ¿sí? Tiene una capa glomerular, que es la que tiene la cápsula de tejido conectivo, porque como todo órgano macizo tiene una cápsula de tejido conectivo que lo envuelve. Inmediatamente por debajo de esa cápsula me voy a encontrar la primera capita de la corteza, que es la glomerular, ¿sí? Debajo de la glomerular, en el medio, tenemos otra que se llama fascicular, y debajo de esta la reticular. Luego viene la médula. ¿Cuáles son las funciones de estas capas especialmente? Acá tenemos la cápsula de tejido conectivo y acá tenemos la capa glomerular. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que glomerular en histología quiere decir formando ovillos, círculos o estructuras redondeadas? Bueno, a eso se refiere y por eso se llama, ¿ven? Forman círculos o arcos inmediatamente por debajo de la cápsula, ¿sí? No es tan gruesa esta capa, es más gruesa la fascicular, pero tiene así células en forma de cordones, células endocrinas. Las células endocrinas generalmente son así cúbicas con su núcleo redondo central, formando arcos o círculos, y se llama capa glomerular. ¿Qué produce? Y esto es lo que más me interesa que ustedes sepan. Mineralocorticoides. ¿Cuáles son los mineralocorticoides? La aldosterona, la cortisona, y que van a actuar en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también se los dije, es el que actúa en el riñón.
para regular la presión arterial, el agua y los electrolitos. Entonces, esta zona de la corteza suprarrenal va a producir hormonas que van a regular la presión arterial, los líquidos y los electrolitos, el agua y los electrolitos. Es muy importante. ¿Vieron cómo todo nuestro cuerpo está regulado por todas estas hormonas que nosotros desconocemos a veces, pero está regulado todo por las hormonas y por el sistema nervioso? ¿Sí? Entonces, recordemos mineralocorticoides, aldosterona y corticosterona, que van a participar en el sistema renina, angiotensina, aldosterona del riñón, van a regular la tensión arterial, la cantidad de agua y de electrolitos en todo el cuerpo. Vamos a pasar a la zona fascicular. La zona fascicular tiene la característica de disponer las células en forma de cordones rectos, y entre ellos, por supuesto, los capilares sanguíneos. No nos olvidemos siempre que en las glándulas endocrinas están las células y pegados tienen que estar los capilares sanguíneos, porque la producción de esa célula tiene que ser volcada directamente a la sangre. ¿Sí? Siempre vamos a encontrar esas cosas. Esta es la más amplia, de más espesor de las capas de la corteza, y tiene las células ubicadas en cordones rectos, y los vasos sanguíneos, o los capilares sanguíneos, también son rectos, que están paralelos a los cordones de células. ¿Sí? ¿Qué producen? Glucocorticoides. ¿Sí? ¿Cuál es el glucocorticoide? El cortisol, la hidrocortisona. ¿Y cuál es la función? Regular el metabolismo de la glucosa en la sangre y en el organismo. ¿Sí? Estos participan en el metabolismo de la glucosa, del azúcar en sangre. ¿Sí? Y a diferencia, la zona glomerular no está regulada por la hipófisis, está regulada por el sistema renina, angiotensina, aldosterona del riñón. De acuerdo a eso es el estímulo o no. En cambio, esta zona, la zona fascicular, sí está regulada por la hipófisis, por la hormona que habíamos visto de la hipófisis, que es hormona adenocorticotrofina, ¿sí? Hormona estimuladora de la corteza de la suprarrenal. ¿Pero qué parte de la corteza? Esta, la fascicular. La glomerular, no. La glomerular está regulada por el sistema renina, angiotensina, aldosterona del riñón. Solamente la fascicular está regulada por la hipófisis con la hormona ACTH. Y vamos a la zona reticular, que también está regulada por la ACTH. Recuerden que la médula no, esto es de la corteza adrenal. La médula estaba, ya dije, directamente por el sistema nervioso central, le estimulaba el miedo. ¿Sí? Teníamos neurotransmisores que venían desde el sistema nervioso central a la médula. En cambio, la corteza tiene 3 capas. 2 de las capas de la corteza son reguladas por la ACTH, la fascicular y la reticular. La glomerular, no. La glomerular estaba regulada por el sistema renina, angiotensina, aldosterona del riñón. ¿Sí? Esta tiene células pequeñitas, sus células se disponen así como cordones que se anastomosan entre sí, en red. Obviamente tienen capilares cerquita, que son capilares fenestrados. Y la producción, que es lo que más me interesa en estas capas, que ustedes recuerden lo que produce, cuál es la función, es secretar andrógenos o gonadotrofinas. ¿Qué quiere decir? Las hormonas sexuales, estrógenos, progesterona, ¿sí? Y está regulado por la ACTH. ¿Estamos? Entonces, a grandes rasgos, la corteza suprarrenal va a generar corticoides. La glomerular, mineralocorticoides, que regulaba los líquidos, los electrolitos y la presión arterial. La fascicular, glucocorticoides, cortisol, hidrocortisona, que son los que van a regular el metabolismo de la glucosa. Y la reticular, gonadocorticoides, o andrógenos, que son las hormonas sexuales. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Nos queda la última. ¿Alguna duda sobre la suprarrenal? La suprarrenal es una glándula que normalmente no la conocen. Todos sabemos algo de la tiroide, algo de la hipófisis por ahí, pero la suprarrenal es una glándula que generalmente no la conocen, por eso
es muy importante, es muy chiquitita, casi no se ve dentro, en el polo superior del riñón, pero tiene muchísimas funciones importantes. Bueno, vamos a la última, la glándula pineal. La glándula pineal se localiza directamente adentro en el encéfalo, en la parte posterior del tercer ventrículo del cerebro, del encéfalo, ¿sí? La cubre la pía madre, una de las capas de las meninges, y está dividido en lobulillos irregulares. Tampoco se sabe mucho de esta glándula, es de origen nervioso, obviamente. Sus células se llaman principales o pinealocitos, las que son parenquimatosas, o sea, las que cumplen la función de la glándula. Y las intersticiales, que serían las del estroma, son conectivos, vasos, nervios, ¿sí? La función de esta glándula, a esta glándula pineal, no sé si alguno le escuchó que la llaman como el tercer ojo, algunas culturas, porque la llaman así porque está estimulada por la luz, ¿sí? Es muy influida tiene fotoperiodicidad, quiere decir que está estimulada por el día y la noche, ¿sí? La luz del día y de noche. Secretan melatonina, que produce decoloración de la piel, y sueño. Melanina es una cosa, melatonina es otra. Ustedes habrán visto comerciales que ofrecen melatonina para dormir, ¿sí? Tiene que ver con el ciclo del sueño, el ciclo del día y de la noche. Y se llama tercer ojo en algunas culturas indígenas porque es estimulada por el día y la noche, ¿sí? Por la luz. Pero también inhibe la formación de hormonas sexuales y tiene mucho que ver con las emociones. Se la relaciona muchísimo con las emociones, ¿sí? Problemas de la glándula pineal puede traer depresión, algunos sentimientos de tristeza, de inconformidad, falta de sueño, problemas sexuales, ¿sí? Todo esto tiene que ver con la glándula pineal. ¿Cómo es el tema? Generalmente las que se afectan son, viste que nosotros les decimos siempre que traten de dormir de noche, estar despierto de día, porque nuestro organismo está preparado para eso, ¿sí? Y tiene que ver con esto. ¿Sí? Si nosotros no cumplimos bien ciclos de sueño, sobre todo de noche, tenemos que dormir de noche, porque si no se desequilibra todo lo que es hormonal desde la glándula pineal, ¿sí? Va a afectar nuestro rendimiento intelectual, nuestras emociones, rendimiento sexual, puede producir insomnio, ¿sí? Antes se creía, inclusive infertilidad. Antes, por ejemplo, las azafatas de vuelos internacionales sufrían mucho de trastornos pineales, porque salían, por ejemplo, de día en un lugar del vuelo y llegaban a otro lugar, a otro punto del mundo de día y no podían dormir, tenían que tener medicamentos para dormir o generar una oscuridad total en la habitación para poder dormir, ¿sí? Por eso es importante que se duerma de noche y cuando dormimos tenemos que tratar de no tener ningún estímulo luminoso mientras dormimos, ¿sí? Ninguna luz prendida, nada que nos pueda impedir descansar correctamente, para que no tengamos problemas en esta glándula, que es la glándula pineal. De todos modos, de la glándula pineal todavía hay muchísimo para descubrir, recién se está estudiando, y se cree que tiene muchísimas más funciones desde el punto de vista emocional, que todavía no las conocemos, ¿sí? Es una glándula que todavía es una incógnita, pero hasta ahora lo que se sabe es que tiene que ver con el ciclo del día y de la noche, es estimulada por unos receptores en la retina, o sea, se estimula por la luz en la retina, y secreta la melatonina, que es la que nos produce sueño, y tiene alguna influencia en las hormonas sexuales y en las emociones, ¿sí? ¿Vamos hasta ahora? Eso estaría todo en lo que son las glándulas endocrinas. Si hay alguna duda, la vemos, y si no, damos por cerrado el tema, no se preocupen que lo vamos a dejar plasmado en la plataforma, y si hay dudas, después que lo vuelvan a ver, porque viste, después que lo vean una vez, o que lo cerremos, capaz que aparezcan dudas, las ponen en el foro, para que yo les saque las dudas, y vamos viendo. De todos modos no hay problema, seguramente
antes de los exámenes, o más o menos cuando vayamos avanzando en un par de temas, podemos hacer un repaso para que saquemos las dudas que vayan surgiendo, ¿sí? Es un tema difícil, pero muy importante. A mí me encanta porque realmente las glándulas endocrinas actúan en todo el organismo y rigen mucho de nuestra vida, pero es difícil, hay que entenderlo, hay que verlo varias veces, por lo cual le voy a dejar la plasmada, yo les voy a subir la clase, y les voy a dejar el PowerPoint por si lo quieren solo, si lo quieren imprimir para irlo leyendo y viendo si les surge duda. Más adelante, seguramente les voy a poner un cuestionario para que vayan practicando cuáles van a ser los tipos de preguntas que se pueden hacer. ¿Sí? ¿Sí? ¿Escucho? ¿Escucho? Chicos, ¿alguna duda para que terminemos esta clase? Chicos, bueno, si les ha quedado claro, no hay duda. Sí. No escucho. Vuélveme a formular la pregunta que no estoy escuchando bien. ¿Hola? A ver si puedo leer algo del chat por ahí. No. ¿Cuál es la pregunta? ¿Alguien que le ayude a su compañero que me quiere preguntar algo? Creo que se le activó el micrófono nomás, profe. Ah, bueno. Entonces, si no les quedó ninguna duda, y si surge una duda después, no hay problema, me la hacen llegar y vemos si podemos solucionar, ¿sí? Bueno, los dejo, nos encontramos el viernes que viene, seguramente con aparatos respiratorios. Recuerden que es una etapa pesada, esta es la última etapa de mucho contenido, son varios aparatos que nos quedaron para ver, así que lo que yo les pido o les aconsejo es que no se atrasen, vayan tratando de ir fijando los conocimientos básicos de cada tema. Seguramente les voy a poner algunos cuestionarios para que practiquen y para que vean qué es importante, qué se puede preguntar, cómo se puede preguntar, ¿sí? Porque eso los orienta mucho, y muchas veces son parecidas las preguntas del examen, o más o menos con la misma orientación, para que les sea más fácil. ¿Sí? Que nos va a dejar la clase grabada en la plataforma, ¿verdad? Sí, la clase va a quedar grabada, y aparte les voy a subir el PowerPoint sin el audio, también por si lo quieren imprimir y tenerlo escrito. ¿Listo, bueno, chicos? Nos vemos el viernes que viene. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, profe, gracias.